Bueno, hemos vuelto. Aquí estamos. Veremos si el programa funciona otra vez o no, porque es tan sutil en su funcionar que es solo por gracia del Señor, ¿no? Amén. Desde el balcón 28, bienvenidos a todos. Ha vuelto mi hermano. Hemos vuelto por la gracia divina y gloriosa de nuestro amado Dios. Amén. ¿Por dónde anduviste? A ver si hay alguien que no sabe. Desde Zúrich a Ginebra, de Ginebra por la costa brava, muy brava, hasta Barcelona. Hasta Barcelona. De allí con la hermosa familia que el Señor donde me permitió nacer y crecer, y de ahí a Madrid. Y ahora vuelvo aquí, por la gracia del Señor. Amén. Y de vuelta al trabajo, ¿eh? De vuelta al trabajo, ya este hermoso ministerio que el Señor nos permite hacer y desarrollar sin ninguna intención ni motivación que no sea solamente la gloria de Dios. Amén. Y como consecuencia la edificación mutua de estos dos siervos aquí, servidores inútiles, que el Señor usa como quiera, y la edificación de tu alma, si estás escuchando. Amén. Ahora me permite solo Podríamos compartir en un grupo, pero bueno. empezar orando y bueno, pueden un poco responder a esta pregunta. ¿Qué es para vosotros el celo? ¿Qué es el celo? Podemos empezar lubricando nuestro cerebro pensando en lo que es el celo. Normalmente vemos que el celo se aplica al típico esposo o esposa, típicos enamorados, y se aplica el celo a eso cuando ya hay un prejuicio, cuando ya hay rarezas, cuando la chica empieza a reírse más con otros hombres que no es uno propio, y ahí empiezan a levantarse celos, ¿no, Mirko? Sí. Eso es un punto de vista humano del celo. Vamos a ver qué es el celo de Dios, ¿no? Pero el celo, podríamos, si quisiéramos resumirlo a su mínima expresión, sería el desear algo que otro tiene y que uno no tiene, podría ser, ¿no? O sentirse mal cuando algo que uno tiene está intentando de ser robado o quitado por otro, ¿no? Eso podríamos decir que es el celo desde un punto de vista más terrenal, ¿no? Exacto. Sabemos que vamos a empezar a hablar en materia, pero primero vamos a orar. Yo estoy compartiendo los grupos. Por vamos eso a hablar del distraído. celo de Dios, pero claro, qué hermoso es siempre hablar de un atributo de Dios, pero primeramente hablar, si se puede, porque no todos los atributos de Dios se pueden aplicar al ser humano en parte a lo que podamos nosotros transmitir, ya que nosotros no somos omnipotentes, pero sí podemos hablar del celo de Dios y ver paralelamente lo que es el celo del hombre, ¿no? Vamos a orar antes de entrar en materia, porque creo que la Biblia habla profundamente lo que es el celo de Dios. Amén. Dios, en su Biblia, en su palabra, se ha definido como un Dios celoso, ¿vale? Y el ser humano fue creado para ser celoso por Dios, para hacerlo todo para Dios y posicionar siempre a Dios en el centro. Pero a causa del pecado, hoy el ser humano también es celoso, pero pecaminosamente celoso. Pero por la sangre de Cristo nosotros también podemos redimir ese celo y figurarlo hacia el Señor nuevamente. Y veremos varias áreas muy interesantes que la Biblia habla. Vamos a orar. ¿Qué te parece, amado Mirko? Oremos. Estaremos compartiendo. Compartan si desean esos muros una vez más. Y después la idea es que podamos gozarnos, deleitarnos, aprender. Si quieren compartir sobre este tema algo, pueden escribir abajo. Nuestra hermana Génesis todavía no está, pero llegará. Igual estaremos leyendo. Si quieren compartir algún versículo, algún punto de vista, alguna idea. Si tienen alguna pregunta, como hemos siempre hecho, pueden escribirla allá abajo. Pero queremos encomendar todo al Señor, ¿no? Y en tanto que tú compartes, yo no pude compartir todavía en los grupos. Vamos a ver si puedo luego compartirlo en los grupos. Si hay alguien que lo está viendo en otro lugar y quiere comentar, el único lugar donde podemos ver los comentarios es en el grupo de Facebook que se llama Iglesia ABC Suiza. Allí nosotros podemos leer sus comentarios y responderlos. Si lo ven en cualquier otro grupo, será difícil que respondamos porque no lo veremos, o lo veremos difícilmente, ¿no? Sí.
Podemos orar, hermano. ¿Qué te parece? Padre, te agradecemos, Señor, porque nos permites de nuevo estar aquí en esto que amamos hacer, Señor, porque tú lo has puesto en nuestros corazones. Es una obra tuya, Señor, y sabemos que no somos suficientes, pero en tu gracia, Señor, tú puedes usar estos servidores, estos pequeñísimos instrumentos, Padre, y que sea tu Espíritu en esta hora, iluminando con las verdades eternas los corazones, las mentes, Señor, y que pueda servir para cambiar, modificar vidas, Padre. Amén. Primeramente las nuestras, y también, Señor, la de aquellos que pueden oír, Padre. Que tu Espíritu Santo esté usando estas palabras que parecen tiradas al viento porque no sabemos quién las recoge, Señor, pero sabemos que cuando eres tú, a través de tu palabra que hablas, no vuelven a ti vacías, Padre. Amén. Por favor, Señor, humíllanos en esta hora con tu palabra, ilumínanos, Señor, abre nuestras mentes, abre nuestros corazones, danos nuevas comprensiones o dimensiones de comprensiones, Padre, de las verdades que son eternas, porque cada verdad es eterna, Señor, porque tú eres eterno y tú eres la fuente de toda verdad, Señor. Amén. Guía a mi hermano Esteban, guíame a mí, guía a Génesis, guía a las personas que participen, Señor, y gracias porque podemos tener este privilegio de poder compartir de ti, Señor. Es un privilegio, es un gozo, es un honor, Padre. Gracias, Señor, por esto. Dirígenos en esta hora. Gracias por la obra de Jesucristo en la cruz, Señor. Y gracias, Padre, por tu celo, que también manifiesta quién tú eres, Señor, en cada uno de tus atributos, Padre. Y que podamos exponerlo en un modo bíblico y verdadero, Señor. En nombre de Jesucristo pedimos tu guía en esta hora y pedimos tu bendición por las personas, para las personas que oigan, para cada uno de los que lleguen aquí hasta este grupo en Facebook, hasta este video, Señor, por sus necesidades. Sabemos que hay hermanos y hermanas que están pasando muchas necesidades, sea económicas, físicas, de salud. Sabemos que muchos están con denuedo orando por la salvación eterna de sus familiares, de sus hijos, hijas, de sus padres, de sus vecinos, de sus amigos, Señor. Por favor, Señor, que tú también puedas usar esto si quieres para glorificarte a través de respondiendo a estas oraciones, Señor. Amén. En nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, oramos y pedimos tu guía. Amén. Amén, Señor. Amén. 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 Bueno, vamos a tocar este hermoso tema que se llama el celo de Dios. O el celo de Dios por sus atributos. Y primeramente vamos a definir qué es el celo desde nuestra perspectiva. Vamos a ver qué es el celo según lo que la Biblia dice. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 3. Vemos aquí claramente que aunque vamos a hablar porque luego Jesús dice que el celo por tu casa me consume. Pero vemos en 1 Corintios 3:3 que dice así. Y dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas, ¿no sois carnales y andáis como humanos? Bueno, la palabra celo tiene en la Biblia varios términos, ¿vale? Contexto de 1 Corintios capítulo 3. Vemos que es una exhortación a la iglesia de los Corintios, donde hay personas que se creen muy eruditas, otros que son totalmente libertinos, otros que se están yendo al judaísmo, otros que, entendiendo aparentemente la gracia, quieren abusar, y hay allí un montón de mezclas y de líos. Así que Pablo los exhorta y les dice, y yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en el Mesías. Les está hablando a hermanos, os di a beber leche con alimento sólido, porque no erais capaces, ni aún ahora sois capaces, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas. ¿No sois carnales y andáis como humanos? Porque cuando alguno dice, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro dice, yo de Apolos, ¿no sois humanos? Entonces estamos entendiendo claramente que el celo, que aquí se estaba refiriendo, era que, mira, a este lo había bautizado Pablo. ¡Ay!
los celos, ¿no? Ser celoso, no, esto es mío, o este es mío, este es de mí, este me pertenece a mí, o este lo bauticé yo, o él me bautizó tal. Aquí estamos viendo que el celo, hay una parte del celo que viene de la carne, que es pecaminoso, que las consecuencias que trae el celo de la carnalidad nuestra del pecado es algo destructivo. Como vemos aquí en el texto 3, nos lleva a las contiendas, nos lleva a las discusiones, a la palabrería, a una falsa competencia que no beneficia a nadie más que al propio diablo. Porque, dime tú, cuando somos celosos, el que tiene esposa, el que tiene esposo, el que es casado, el que tiene un noviazgo, que se ha comprometido para el matrimonio, empieza a mirar el teléfono del cónyuge, a ver si tendrá un mensaje, o a ver quién será con el que trabaja, que tienen reuniones de administración, de empresa, ¿quién será esto? Y uno empieza así. Dime tú, si el amor dice todo lo cree, ¿acaso el celo que sale de nuestra carne no va en contra del amor? En el perfecto amor no hay temor. No hay temor. ¿No? Sí es cierto que hay un celo justo, que ¿Hay un celo justo? Cuando un hombre, por ejemplo, comienza a aprovechar a tu esposa, a mi esposa, ¿no? En ese caso sería justo ser celoso, ¿no? Sí. Pero la mayoría de las veces cuando hablamos del celo en los seres humanos es completamente las concupiscencias fuertes de la carne, ¿no? Sí. Y estamos viendo, siempre es muy hermoso, ¿no? Cuando vamos a hablar de un atributo que sí es comunicable, hablarlo de cómo en el hombre se puede reflejar, pero por el pecado distorsionada y degeneradamente, ¿no? Completamente degenerado, ¿no? Primero hacemos una óptica de la corrupción humana para luego eclipsarlo, ¿no? Viendo el atributo en Dios, ¿no? Yo estaba pensando porque dice que Dios es celoso cuando da la ley, ¿no? Porque nuestro Dios es un Dios celoso, creo que lo dice en Éxodo, ¿no? Estaba pensando que lo tendrás, ¿no? Yo estaba pensando, cuando Dios da la ley, creo que Él, claramente sabemos que tiene que ver con la historia de la redención, ¿no? Pero Él no se esfuerza tanto en demostrar a través de la ley los atributos, digamos, que los hombres vemos como algo positivo, por ejemplo el amor, la misericordia, todo eso no, sino que se ven aquellos atributos que fueron devastados por causa del pecado. Es decir, en la ley vemos de manifiesto la justicia de Dios. Vemos leyes que reflejan los atributos de Dios que para nosotros los hombres son completamente innaturales por causa del pecado. Yo creo que también el énfasis que Dios hace a través de la ley es en esos atributos que los hombres tenemos completamente como innaturales, completamente devastados por causa de la consecuencia del pecado. Dios nos pone en evidencia que para Él son muy importantes, porque Él es eso, ¿no? Exacto. Y también cuando habla de ser celoso. Yo después te dejo seguir con tu... Sí, pero tiene mucho sentido, forma introductoria, la desnaturalización de lo que Él nos ha transmitido desde un principio, pero por el pecado se ha desnaturalizado todo, ¿no? Porque hay ciertos valores valores y entender atributos... el celo a comparación del de Dios, ¿no? Hay ciertos valores y atributos que son completamente devastados. Después hay otros, por ejemplo el amor, se ha mantenido mejor porque son atributos, si queremos, positivos. Entonces después vemos el amor de Dios en el Evangelio, obviamente, ¿no? Entonces en esos atributos que el hombre ya en algún modo tiene más naturalmente, si quisiéramos llamarle así, Dios después los perfecciona dándole, por ejemplo, en el Sermón del Monte, una explicación mucho más allá, ¿no? Amarás a tu enemigo, ¿no? Si uno te pide de ir con una milla, ve con el 2. Si uno te pide tu manto, te la quita, dale un otro y cúbrelo, ¿no? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, dale de beber, porque ascua de fuego amontonará sobre su cabeza, ¿no? Creo, eso estaba pensando yo, ¿no? Como a modo de introducción. Muy bien. Pues, ¿qué te parece si vamos a hablar? Porque pienso que el orden de que podemos hacer el tema, porque es maravilloso, es cómo el ser humano tiene un celo, pero es un celo totalmente pecaminoso, sería el primer punto, y el segundo punto es cómo Dios comunica el celo que es santo y justo, el verdadero celo, que no viene de la carne, sino del Espíritu de Dios, en aquellos que ha redimido, que ha levantado de los muertos, que ha dado la vida. O Dios hecho hombre, también miraremos esto. Y luego en el tercer punto miraremos
el celo de Dios en 3 puntos. Uno es el celo de Dios por su gloria, y veremos que la gloria de Dios es la manifestación de sus atributos. Y veremos que Dios no comparte su gloria con nadie. Veremos que, en tercer punto, Dios manifiesta su celo naturalmente siempre en actos de justicia, porque lo que enciende el celo de Dios es la provocación de la rebeldía de su pueblo. Y eso también lo estaremos mirando, ya que es mucho que en el Antiguo Testamento se repite bastante lo que es el celo del Señor en contextos de juicio, en contextos de un pueblo que quiere sustituir a Dios, y Dios, celoso de su esposa, de su iglesia, de su esposa que se prostituye, entra en el tiempo y espacio y hace juicio. Y lo estaremos viendo cómo también lo hacía en la iglesia, lo sigue haciendo en la iglesia, y lo vemos también en el Nuevo Testamento. Así que es un poco amplio, pero tenemos el material por la gracia del Señor, y quisiéramos que andáramos junto a este rumbo para que acabar el tema podamos ver a un Dios que es celoso, que no nos va a compartir con nadie, que va a destrozar como destrozó a Babel, como destrozó el mundo entero por medio del diluvio, como destrozó por 3 veces el templo en Jerusalén, ¿no? ¿Por qué? Porque es celoso, porque si tú amas más el templo y no amas a Dios, se va a destrozar el templo. Si tú amas más el arca, va a hacer desaparecer el arca. Si tú quieres adorar a Moisés, hará desaparecer a Moisés para que nadie se encuentre con el cuerpo de Moisés. Si tú creías que la serpiente de bronce en el desierto era tu solución, la va a destrozar para que no idolatres eso. El Señor es celoso, no se puede compartir. Estaremos viendo algo muy interesante, y es que también el celo de Dios entra en esta óptica. Y es que si tú sabes mucho del Señor, si tú sabes mucho de la sana doctrina, pero no estás dispuesto a vivirla, el celo de Dios entrará en tu situación, entrará en tu vida y te incomodará. ¿Qué hará? Que se aplique todo lo que sabes, porque Dios es celoso de su gloria. Dios no puede permitir que sepamos algo que no querramos vivir cuando se trata de este Dios. Y Él nos meterá en conflictos, nos meterá en pruebas, para que lo que decimos saber lo podamos vivir también. Y aparte, el celo de Dios, señores y señoras, el celo de Dios. El celo de Dios, aquí dice el hermano Gustavo. Te saludo, Gustavo, que Dios bendiga Saludos, también. bendito Gustavo. El ministerio que están haciendo El de también las en prisiones. internet, también, pero ahora tienen un programa también en Facebook. ¡Qué Que Dios te bueno! bendiga. ¡Qué bueno! El celo del hombre natural es de la carne, el celo de Dios es por su santidad, su gloria. El celo de David fue por el templo, al igual que Jesús, por lo que se hacía dentro del templo. Vamos a ver. El celo de Dios es el plano de Dios, por supuesto. Y quiero decir otra cosa. Vamos a ver, y lo voy a dejar como introducción, que el celo de Dios es justo también. Es decir, el domingo, mientras enseñaba en la escuela dominical a nuestros adolescentes, a Etienne, Ezequiel, Natalia y Laura, y es muy, muy bonito poder hablar con jóvenes porque tienen preguntas muy interesantes, yo le hice esta pregunta a las niñas para tratar de explicarle la invariabilidad de Dios, que Dios no cambia en sus atributos. Yo les dije esto: si tú, Natalia se llama la hija de nuestro hermano Jesús, fueras perfectamente bella, es decir, tu belleza fuera perfecta, ¿desearías ser menos bella? Ella me dijo que no. Si tú fueras perfectamente buena en bondad, ¿desearías ser menos buena? ¿Desearías un poco de maldad? Claro que no, porque ya el hecho de que uno sea completamente bueno lo rinde imposible de desear la maldad. Por eso dice la Biblia que Dios no puede ser tentado por el mal. Jesús fue tentado, pero es que no hay nada en la maldad que lo atraiga, porque sus atributos son perfectamente completos y no hay nada fuera de sus atributos que lo pueda atraer. Entonces Él no puede ser celoso como el hombre que quizás desea lo que no tiene. Como aquel hombre que desea el coche que no tiene, la mujer que no tiene, los hijos que no tiene. En ese modo es imposible, porque Dios lo tiene ya todo en sí mismo. Sería imposible que Él deseara algo que no tiene, porque Él ya lo tiene todo. Él lo tiene todo. Y sería un mudar de la perfección hacia la imperfección, de lo absoluto hacia algo relativo. Dios no puede hacer eso. ¿Está bien? Entonces, Dios no puede ser celoso en el modo en que nosotros lo comprendemos a los celos. Pero sí Dios es celoso
con lo que respecta a sus atributos. ¿Por qué? Él no puede ser comparado a nada que no sea él mismo, y tampoco puede permitir que alguien se lleve lo que le corresponde a él, porque sería un acto de injusticia. Y como él es la justicia completa y total, no puede aceptar eso. Dejaría de ser Dios, perdería su perfección. ¿Comprendes a dónde estoy yendo, no? Sí. Entonces, Dios no puede ser celoso como el hombre lo es, pero Dios no puede dejar de ser celoso porque Él merece toda la gloria. Entonces, los mismos atributos de Dios hacen que Él sea celoso por sus mismos atributos, porque eso es justo. No puede dejar de serlo. No puede cerrar los ojos de frente al pecado, no puede permitir ninguna injusticia, no puede tolerar ningún pecado de frente a su santidad. No puede, simplemente no puede hacerlo, porque Él es perfectamente perfecto, al superlativo, en cada uno de sus atributos. Entonces el celo de Dios es justo. Ahora, otra cosa, y después te dejo hablar. Cuando Dios dice que hace todo para su gloria, mi pregunta es esta: ¿Dios necesita que la creación que Él ha creado le dé toda la gloria a Él? Para nada. No es necesario. Es autosuficiente. Es decir, no es que Dios necesita, cuando Dios dice no te harás imágenes de nada que esté en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en la tierra, porque de eso habla, por eso dice Dios es Dios celoso, dice en la ley. Está hablando de no hacerse imágenes, no adorar dioses falsos, porque tiene que ser para Él esa gloria. Pero no lo hace porque Él necesite eso, porque Él no necesita nada de nosotros, es autosuficiente. Lo hace porque sus atributos no permiten que Él pueda permitir que otro reciba lo que le corresponde a Él. Amén. ¿Está bien? Eso es lo que yo estuve pensando en este día. Ahora, hermano, eso fue la introducción. Ahora vamos con la Biblia. Es maravilloso, o sea, saber que los propios atributos de Dios, que constantemente y en cada milésima de segundo se están manifestando, en cada molécula, en cada célula, en cada pelo que se te caiga o esté creciendo de tu cabeza, en cada cosa se está manifestando los atributos de Dios, y Dios celoso por cada uno de ellos no dejará jamás de manifestarlos, ¿no? Amén. Y desarrollarlos. Amén. Y saber que los que hemos sido nacidos de nuevo, que hemos sido transformados y levantados de los muertos, estamos para contemplar y deleitarnos y beneficiarnos de cada uno de sus atributos. ¿Cómo no, hermanos? Clamaremos a Dios como clamó Elías en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 14. ¿Qué le respondió? He sentido un vivo celo por Yahvé, Elohé Sebaot. Cuando Elías Cuando Elías se ve en la cueva, Dios ha manifestado su gloria, ha destrozado los montes, ha hecho pasar fuego, pero después, con todo esto que dice, realmente lo impactó con un susurro apacible. Y Elías se cubrió. Y Dios le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? Y él le respondió: he sentido un vivo celo por Yahvé, Elohé Sebaot, por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Bueno, Elías aquí tiene un celo por Dios, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Tiene una paranoia con Dios? ¿Cree que Dios se ha ido con otro pueblo? No, para nada. Tiene un celo por la causa de Dios. Ve que el pueblo de Dios no está honrando a Dios. Ve que el pueblo de Dios ha apostatado de Dios. Pero lo que le falta a este celo es una información, y es que no está solo. Hay unos cuantos que aún no han doblegado la rodilla ante Baal. Eso es lo que no sabía, que 7.000 rodillas no, como dice el versículo 18, no habían doblegado ante Baal. Entonces, vemos que muchas veces, como somos hijos de Dios y tenemos su Santo Espíritu,
A veces sentimos un celo por Dios, pero muchas veces ignorante, falto de entendimiento. Aparentemente es muy fervoroso, muy lleno de fuego, pero ignorante. No conforme a Biblia. No conforme a la Biblia, no conforme al celo divino. Y muchas veces realmente que va hacia una dirección desequilibrada y rozando el equilibrio. ¿Qué quiero decir? Vemos una iglesia que está terriblemente desencaminada. No está andando en la vereda que entendemos que es bíblica. Pero sin embargo este celo, aparentemente que es de Dios, nos mueve a denunciarlo. Muy bien, es lo mejor que puedes hacer. Cuando ves que alguien está desencaminado de la palabra, hay que hacerlo. Pero el problema